Qué bendición, hermanos, poder alabar al poderoso, al que se merece toda la alabanza, al que es verdaderamente digno de ser exaltado por nosotros, y es nuestro privilegio poder cantarle, poder honrarle, poder enaltecerle como Él se merece, ¿verdad? Cada vez que llegamos delante de Él con nuestras canciones, con todo nuestro ser, es realmente una experiencia que tiene que ser eso, hermano, no solamente una reunión, no solamente una actividad más, sino que tiene que ser una poderosa experiencia para nosotros en la que podamos crecer, en la que podamos ser transformados. Y especialmente cuando llega este momento. Ustedes saben que en la iglesia nosotros tenemos este tiempo de oración, ofrenda, alabanza, canciones. Lo tenemos porque esto nos prepara, nos dispone de alguna manera para escuchar la palabra. Cuando llega el momento en el que compartimos la palabra, el Espíritu de Dios ya ha estado obrando en nosotros. Yo le dije sinceramente al Señor hace un ratito, vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que tú eres mi Dios. Ustedes lo hicieron con esa misma sinceridad. Todo eso nos prepara para que cuando llega el momento de recibir la palabra, nosotros lo hacemos de buen ánimo y de buena disposición. Así que tenemos que llegar delante de Él dejando que Él nos examine. No sé si ustedes se sienten así delante de Dios cuando llegan a la presencia del Señor, ya sea en esa experiencia personal, cuando uno con su Biblia y en su momento de oración le busca, o si no cuando lo hacemos como congregación. Uno siente esa mirada de Dios sabiendo que Él todo lo sabe, sabiendo que Él todo lo conoce. Por eso yo quiero recordarles aquella oración de David en el Salmo 139, que hemos hablado de ella varias veces a lo largo de estas semanas, pero es una oración que es tremendamente válida para nosotros. Tenemos que llegar delante de Dios y decirle, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ese es el Salmo 139, versículos 23 y 24. Tenemos que aprender a llegar delante de Dios con esa actitud y decirle, nosotros sabemos que Él nos ve, pero nosotros ponemos nuestra disposición y le decimos, Señor, examíname, analízame, llévame a entender lo que tú quieres que yo vea. Ayúdame a comprender tu camino y ve si hay en mí camino de perversidad. Nosotros sabemos que Dios sabe el contenido de nuestro corazón y tenemos que estar dispuestos a que Él nos llame la atención en aquello que no está bien. Y dice, y guíame en el camino eterno. ¿Ustedes quieren la guía del Señor? Para eso estamos aquí, ¿verdad? A lo largo de estas semanas hemos estado recorriendo las cartas de Jesús a las iglesias, y llegado este momento hemos llegado tal vez a la más dura. Ustedes podrían pensar, la más dura es la carta a la iglesia de Sardis, donde el Señor le dice, tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Bueno, esta puede ser dura también. Vamos a leer lo que dice esta carta del Señor Jesucristo a la iglesia en la Odisea. Está escrita en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Apocalipsis 3, del 14 al 22. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente.
Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya con leerlo ya es fuerte. Y yo confío en que el Espíritu Santo, mientras leemos su palabra, Él ya agita todas estas cosas en nuestro corazón. Y yo solamente quiero tratar de analizar lo más rápido que pueda estas cosas para dejar que el Señor profundice en nuestra vida todo esto. La ciudad de Laodicea era una ciudad bastante rica y la gente, al parecer, en la ciudad de Laodicea eran bastante orgullosos, se sentían orgullosos. Y había allí una comunidad cristiana. Un terremoto destruyó la ciudad de Laodicea a principios del siglo I y ellos, sin ayuda del Estado, sin ayuda del imperio, ellos reconstruyeron rápidamente la ciudad, y eso puede ser parte del orgullo que tenían. Pero resulta que había una comunidad cristiana allí, probablemente Epafras, uno de los colaboradores de Pablo, había fundado esta iglesia, y era una iglesia bastante particular. Ahora, fíjense cómo se dirige Jesús a ellos cuando les envía la carta. Yo quisiera que todos tengamos una recopilación de cómo Jesús se presenta, cómo Jesús se introduce a sí mismo cuando Él escribe la carta. Dice en el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. La pregunta es, ¿quién dice esto? ¿Quién se dirige? Es Jesús. Y miren cómo se presenta. En primer lugar, Él se presenta como el Amén. ¿Qué es Amén? Ustedes se dieron cuenta que no es Amén, ¿verdad? Es el Amén. Y es el que así sea, ¿verdad? Es la palabra de afirmación que nosotros utilizamos hasta el día de hoy cuando terminamos nuestras oraciones, o cuando escuchamos que hay un hermano que está orando y queremos reafirmar delante de Dios, le decimos amén, sí Señor. Es una reafirmación. Bueno, ustedes saben que esta palabra es una palabra que proviene del Antiguo Testamento. Yo les quiero citar un versículo bastante particular que hay en el libro del profeta Isaías 65:16. Dice, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Ahora, presten atención a ese versículo, porque ¿en qué parte dice ese versículo amén? No dice en nuestra traducción, pero en el original lo que dice es, el que se bendijere en la tierra se tiene que bendecir en el Dios del amén, el Dios de verdad, como se traduce en nuestras Biblias, es la palabra amén, es el Dios del amén. Cuando estamos diciendo amén, estamos haciendo una reafirmación con respecto a la verdad. Entonces, ¿quién es el amén? Es el Dios de siempre,
Es el Dios de la eternidad, el que se bendijera en la tierra. En el Dios de verdad se bendecirá. Y una vez más, Jesús se está presentando como Dios. Dios mismo. Además, yo les quiero recordar algo. Y disculpen que voy a hablar en griego. ¿Ustedes saben hablar en griego? ¿Cuántos saben? No saben. Sí. Resulta que Jesús, hay una frase que él repitió muchas veces y que en griego se dice amén, amén, lego, humín. Amén, amén, lego, humín. ¿Vieron que dice 2 veces amén? Eso está en griego. ¿Saben cuál es esa frase? De cierto, os digo. De cierto, os digo. Es la frase con la que Jesús estaba diciendo, esto se los digo y es cierto, presten atención porque esto es válido, esto es importante, es la reafirmación de la verdad. La palabra griega para ese desierto es amén. Amén, amén, lego, humín. De cierto, digo a ustedes. Entonces, el que escribe es el amén. El que se dirige a nosotros como iglesia es el que dice la verdad, el amén. Pero también dice este versículo que es el testigo fiel y verdadero. Ustedes saben que los testigos son personas importantes porque son los que experimentan o presencian directamente algo y luego pueden hablar con propiedad o con autoridad con respecto a lo que pasó, porque ellos estuvieron allí. A mí no me vengas a decir que no ocurrió, yo lo vi. Testigo ocular. Eso es un testigo ocular, un testigo presencial, ¿verdad? Bueno, justamente Jesús se presenta como el que ha estado. Y Él puede tener autoridad para decirlo, porque Él lo experimentó, Él estuvo. Él es el testigo fiel y verdadero. Esto quiere decir, cuando Jesús abre su boca, mejor que prestes atención a lo que está diciendo, porque es verdadero. Y luego dice que es el principio de la creación de Dios. Lo que está diciendo es que Él estuvo presente aún en la ocasión de la creación. Ustedes saben que nuestra Biblia empieza diciendo, en el principio creó Dios. Ahí cuando dice Dios, estaba hablando de Jesús también. Pero fíjense que prácticamente estas mismas palabras, en el libro de Proverbios, la sabiduría las toma. Ustedes saben que en Proverbios, la sabiduría se presenta como hablando, como una persona que se comunica con la gente. Y dice esto en Proverbios 8:22, es la sabiduría hablando. Y dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Quién es esta sabiduría que habla en Proverbios? Es mi Señor Jesucristo. Que Él se presenta como el principio de la creación de Dios en este pasaje. Entonces, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, ¿qué tiene para decirnos? Apocalipsis 13, 15 al 17 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí está el corazón del mensaje que el Señor quiere transmitir a la iglesia. Yo conozco tus obras. El Señor podría decir, yo conozco hasta tus células, yo conozco tus huesos, yo conozco tus pensamientos, yo conozco cuáles son tus intenciones. Sin embargo, Él se remite a decir, yo conozco lo que has hecho. Yo conozco tus obras, porque por nuestras obras seremos juzgados. Y el Señor nos llama la atención de esto para que nosotros también prestemos atención
Y él, en esta carta en particular, ustedes se dieron cuenta que él no tiene ese momento de decir las cosas buenas que tiene la iglesia. A casi todas las otras iglesias él les dice, porque tú has guardado mi nombre, porque tú has rechazado los malos. En esta iglesia va directamente al punto. Y lo que tiene es una reprensión. Yo conozco tus obras. ¿Y qué tiene para decir de las obras de la iglesia? Que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Bueno, ¿qué querrá decir esto, verdad? O sea, cuando nosotros hablamos de nuestra condición espiritual, hay veces que nosotros asumimos que la peor condición es la de la frialdad espiritual. Si te congelaste espiritualmente, estás muerto. Y nosotros lo decimos y escuchamos a los predicadores decirlo. Aquí Jesús nos quita de la duda y nos dice, la peor condición no es la frialdad espiritual, es la tibieza espiritual. Si quieres tomar una sana decisión hoy, toma la decisión de no ser tibio. Porque el Señor desearía que fueras frío o caliente. Ahora, tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿será que he caído o que estoy por caer o que corro el riesgo de caer en la tibieza espiritual? Porque esto es lo que Jesús rechaza. ¿Qué es lo que le pasa al que es tibio? Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. Ni siquiera nos da gusto hablar de esto. Te vomitaré de mi boca, dice. Es desagradable, ¿verdad? Yo tenía un compañero en el seminario que hablaba de este pasaje y él había estado en la marina, había servido en barcos y él tenía la experiencia y él se ponía a describir. Era bien desagradable. Yo no voy a hacer esto. ¿Okay? Pero él podía describir lo desagradable que es. Y si algo yo no quiero ser, es un vómito de Jesús. Lo saca, lo rechaza y no vuelve. Entonces, si algo tenemos que evitar es la tibieza espiritual. Ahora, ¿en qué consiste esta tibieza espiritual? Y nos referimos a la palabra del Señor. ¿En qué consiste la tibieza espiritual? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Saben lo que es esto? Miren cómo lo presenta. Tú dices, hay algo que la iglesia dice. ¿Qué es lo que dice la iglesia? Ah, qué bueno, yo soy rico, me enriquecí, no tengo ninguna necesidad, estoy bien. Típico hispano llegado a los Estados Unidos, que agarra un buen trabajo y se siente que ya está superado. Pero como iglesia, podemos también nosotros caer en esa conformidad de decir, ya está, ya escuché el mensaje del Evangelio, ya conozco, tengo la Biblia y conozco la Biblia y he estudiado la Biblia, ya llegué a mi nivel espiritual, ya estoy bien. Cuidado. No hace mucho estuvimos pensando en esto, en ese pasaje que dice que crea estar firme, mire que no caiga. Porque tú dices, dice Jesús, y luego le dice, y no sabes. Miren el contraste. Tú dices, no solo dices, sino que te lo crees, y no sabes. Es una diferencia entre la percepción y la realidad. Uno se puede percibir que está muy bien y en realidad estar mal.
o uno puede percibirse que está mal. ¿Ustedes se acuerdan de la otra iglesia en la que Jesús le dijo, porque yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico? Interesante, ¿verdad? La iglesia se percibía como pobre, pero Jesús la veía rica. Bueno, pero en este caso, en esta diferencia entre la percepción y la realidad, la iglesia se percibe como superada, como estando por encima de otros que no saben nada y no sabe cuál es su verdadera condición, y Jesús menciona 5 cosas. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Saben cómo se llama eso? Digno de lástima. Si de algo tenemos que cuidarnos, es de no caer en el error de percibirnos como superados, como suficientes, como maduros y como quienes ya alcanzaron la meta. ¿No sería un desastre terrible creernos que ya estamos todo bien y que de repente descubrir que no es así? ¿Saben que este fue el primer engaño de toda la historia? Se pareció a esto en algún sentido. Y ya saben de dónde vino el primero de la historia. Y este engaño de llegar a creernos que ya estamos superados espiritualmente también viene del enemigo, del mismo enemigo. El primer engaño de la historia, miren, esto dice Génesis 3, del 1 al 7. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La mujer le respondió bien a la serpiente. No es que no podemos comer de cualquier árbol, solamente de ese que está allí. Porque el día que comamos de eso vamos a morir. Y ahí vino el engaño. No moriréis. ¿Cómo? El día que coman de eso, van a ser abiertos los ojos de ustedes. Es una mentira, es una verdad a medias, porque luego se le abren los ojos, sí. Pero la mentira es más poderosa cuando viene mezclada con la verdad. No van a morir, sino que van a ser abiertos los ojos y ustedes van a ser como Dios. Van a estar superados espiritualmente, van a estar bien, van a estar por encima de todo. La siguiente vez que Eva levantó la vista y vio el fruto, le llamó más la atención. Y nosotros podemos caer en el mismo tipo de engaño, creyendo que nosotros estamos superados delante de Dios, superados espiritualmente, y tenemos que tener cuidado, porque en eso consiste la tibieza. ¿Y saben a qué se parece? ¿Saben quiénes eran tibios? Los fariseos y saduceos del Nuevo Testamento eran tibios. Dice Mateo 16:6, Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En el versículo 12 les dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Los fariseos y saduceos eran personas que conocían la palabra,
eran personas que tenían dominio de la ley, eran personas que enseñaban a otros y sin embargo ellos mismos no cumplían con lo que enseñaban y por eso caían en el error. Se habían quedado tibios. No eran fríos porque conocían. ¿Se dan cuenta cómo nosotros podemos caer en ese error? Uno puede decir, ay, yo frío no soy porque yo conozco ya. Tampoco eres caliente porque no lo estás cumpliendo. Cuidado, cuidado. Y el asunto es que nosotros podemos a veces tener el conocimiento y no adquirir la verdadera riqueza. ¿Se acuerdan de aquella parábola? Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es semejante a ese tesoro. Ahora, a veces, hermanos, nosotros teniendo el conocimiento podemos ir y venir 500 veces por encima del mismo campo sin ver el tesoro y sin vender todo lo que tenemos con tal de quedarnos con él, por ser tibios. Si vas a tener una auténtica relación con Jesús, vas a reconocer que nada en esta vida vale más que Él. Y vas a estar dispuesto a dejarlo todo con tal de seguirlo a Él. A continuación Jesús contaba la parábola siguiente. Mateo 13, 45 y 46 dijo: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Nosotros a veces podemos pasarnos la vida buscando lindas experiencias, buenas perlas para nuestra vida, juntar todas las fotos de los recuerdos de las lindas cosas que hemos vivido y podríamos incluir dentro de eso que hemos estado en la iglesia y que hemos escuchado. Pero hermanos, si nosotros no vendemos todo el contenido de nuestra vida con tal de tenerlo a Jesús, nosotros estamos quedando en la tibieza. Si Jesús no lo es todo, entonces todavía estamos tibios. Salimos de la tibieza cuando le conocemos y le experimentamos personalmente. ¿Se acuerdan a Job diciendo estas palabras? Esto es Job 42. Dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Oigan, ¿ustedes se quieren conformar con conocerlo de oídas? ¿O van a querer experimentarlo al punto de decir: ahora te veo claramente con mis ojos? Yo no quiero conformarme. Yo no quisiera que ninguno de nosotros se conformara con escuchar hablar de Dios, sino que el Señor tiene que ser nuestra experiencia, tiene que estar en nuestra vida. Y para eso a veces necesitamos empezar por reconocer que nosotros somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Qué importancia tiene Jesús en tu vida? ¿Hasta qué punto es importante? El apóstol Pablo decía esto en Filipenses capítulo 3. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer así aquello
para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjense, tómenlo como ejemplo a Pablo, que nos da el ejemplo de una persona que no es tibia. Una persona que no es tibia, ¿saben qué? Estima todo como si fuera basura, con tal de quedarse con Cristo Jesús. Cristo Jesús se transforma en lo más importante. Y fíjense que Pablo, que no era tibio, él nunca decía, ya lo he logrado. No es que yo lo haya logrado, él dice, prosigo a la meta, sigo aquí, estoy en la misma condición de ustedes, estamos corriendo juntos. Él no bajaba la guardia, y en eso consiste el hecho de no ser tibios. Ahora, gracias a Dios que para toda condición el Señor tiene un remedio, y el Señor tiene un remedio para esto, y miren lo que le dice la iglesia, Apocalipsis 3, 18 y 19. Así que te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas. Disculpen que estaba leyendo en la Nueva Versión Internacional, lo leo de vuelta. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, ¿cuál es el consejo del Señor Jesucristo para nosotros? Primero, compra oro refinado en fuego. ¿Y a quién se lo tienes que comprar? Al Señor. Lo que está haciendo el Señor es combatiendo esa pobreza. Tú eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Entonces, para combatir esa verdadera pobreza espiritual, tienes que obtener verdadera riqueza. Y esa riqueza es oro refinado en fuego. ¿Qué representa? Primera de Pedro 1, del 3 al 9 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y presten atención a esto. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pero dice, ustedes se alegran ahora aunque tengan que estar pasando por pruebas, y estas pruebas son ¿para qué? ¿Saben por qué tenemos problemas a veces? Para que sea sometida a prueba nuestra fe, la cual, como el oro, que es refinado en fuego, así sea probada también nuestra fe. Tú no tienes problemas, estás siendo refinado, tu fe está siendo refinada. Cuando atravieses dificultades, cuando haya cosas que no salen bien, ve a Jesús y deja que Él refine tu fe, porque eso es lo que Él está haciendo. Cómprale a Jesús la fe que es como oro refinado en fuego. Y luego dice que de mí compres oro refinado en fuego y que de mí compres vestiduras blancas. Nos encanta ir a la tienda y comprarnos ropa. Bueno, le tenemos que comprar ropa al Señor. Y le compramos vestiduras blancas. Esas vestiduras blancas son las que se llevan en el cielo. Y son las que hablan de la
pureza. Dice así 1 de Pedro 1, 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, ropa manchada, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Saben qué es eso? Ropa blanca, vestiduras blancas, que solo pueden ser obtenidas en la presencia del Señor Jesucristo. Oro refinado en fuego, vestiduras blancas, y entonces Jesús le dice, y unge tus ojos con colirio. Es interesante, pero la ciudad de la Odisea, entre otras cosas, era conocida porque ellos ofrecían allí un polvo medicinal que se usaba para afecciones de la vista. Y le está diciendo a la iglesia, tú no sabes que tú eres un desventurado. Percibes que estás rico, pero no sabes lo que realmente ocurre, así que necesitas colirio. Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Saben de dónde viene el colirio? De escuchar la voz de Dios. De orarle a Dios, examina mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es venir delante de Dios y obtener de Él la medicina para nuestra situación. Y entonces Jesús le dice a la iglesia, yo, ¿qué autoridad? Le dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esto va en contraste. Ustedes saben que cuando Él le habla a la iglesia de cuál es la solución para su situación, no le impone nada. Dice, por tanto, yo te aconsejo. ¿Se dieron cuenta que le dice así? O sea, a ninguna persona el Señor le impone que haga algo. Si tú andas mal, el Espíritu Santo va a venir y te va a mostrar en qué andas mal, pero nunca va a decidir por ti. Jesús viene y dice, por tanto, yo te aconsejo. Pero el consejo del Señor, oigan, el consejo del Señor vale la pena. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice el Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice en Proverbios 3, 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues con su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hoy en día se nos exhorta para que no traumaticemos a los niños. ¿Cómo les vamos a castigar? Escuchen, si no los castigamos, no van a saber que los amamos. Nuestro Padre nos castiga, nos reprende duramente porque nos ama. Gracias, Señor, por tu reprensión, porque siempre trae sanidad a nuestra vida. No lo voy a volver a leer, pero luego está este pasaje que nos leyó Blanca hace un ratito, en el que el Señor nos dice que recibamos la disciplina del Señor. Ninguna disciplina en el momento parece ser causa de alegría, sino de tristeza, pero produce un resultado de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Somos tratados como hijos cuando Dios nos disciplina. Por eso yo lo escucho a Jesús decir, yo reprendo y castigo a todo el que ama. Y luego viene un versículo que para mí es muy famoso, Apocalipsis 3:20. Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces yo usé este versículo para compartir el evangelio con personas que no conocían a Jesús y le decía, mira, Jesús está a la puerta, está llamando a la puerta de tu corazón, ábrele. Y está bien decirle a la persona, invitarla a que reciba a Jesús como su Salvador. Pero este versículo fue dicho a la iglesia. ¿Se dan cuenta?
Esto es lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y aquí está Jesús diciendo, oigan, aquí estoy. ¿Nunca les ha pasado que alguien lo llama por el celular y le dice, oye, estoy en tu puerta y tú no me escuchas golpear? Yo llegué a la casa de Berardo y me tuve que meter para adentro. Porque no me escuchó cuando yo golpeé. Y yo incluso lo llamé al celular para decirle, aquí estoy a la puerta y llamo. Y no. Pero, ¿qué pasa si Jesús está a la puerta? Por favor, ¿escuchas? ¿Escuchas a Jesús golpeando a la puerta? Porque otra vez, así como él dijo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Ahora, Él no echa la puerta abajo. Él no impone su entrada en la vida de nadie. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. La persona tiene que tomar la decisión. Si alguno, dos condiciones. Oye mi voz. ¿Estás escuchando la voz del Señor golpeando tu puerta? Si alguno oye mi voz, pero no alcanza con oír. Hay veces que nosotros podemos salir del servicio y decir, ¡ay, qué lindo! El Señor me ha hablado, ¡qué bueno! Si luego no vas y abres la puerta, el Señor se queda del lado de afuera. ¿Entiendes lo que digo? Puedes escucharlo golpear, pero si no tomas decisiones de acuerdo a lo que Él te dice, lo dejas del lado de afuera. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces pasamos a la experiencia con Jesús. Entraré con Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Se dan cuenta de lo que quiere el Señor con nosotros? Quiere sentarse en la mesa con nosotros. Quiere tener una larga conversación y reírnos y contar historias y compartir los buenos momentos y hablar de las dudas y de los problemas. Todo en la mesa, cenando Él con nosotros. Así que tenemos que abrirle la puerta. Vamos a ir terminando porque ya se hace muy largo. Apocalipsis 3, 21 y 22 dice, al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, las promesas son para el que supere los obstáculos, para el que supere el desánimo, para el que no se deja atropellar por la vida, sino que sigue adelante en el nombre de Jesús, el que venciere. ¿Qué hay para el que venciere en este caso? El que venciere se va a sentar en el trono del Señor. No es la primera vez que lo dice, ya lo dijo otra iglesia de esto, que aún habla de regir a las naciones con vara de hierro. No voy a extenderme en esto, pero quiero que lo piensen. Hay una vida útil más allá de la muerte, en la presencia del Señor. Nosotros somos llamados para perseverar y tener vidas activas con Él. La diferencia es que el Señor nos quiere tener con Él, que estemos junto a Él y con Él disfrutar de su presencia. Pero, ¿qué tenemos que hacer para eso? Hermanos, tenemos que superar la tibieza. Tenemos que evitar ser tibios. Tenemos que dejarnos de buscar buenas perlas y quedarnos con la perla de gran precio que es Jesús. Él es nuestro máximo valor. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Gracias, querido Señor. Te alabamos y te damos gracias por ser bueno con nosotros y por hablar a nuestro corazón. Señor, no queremos ser negligentes con la palabra que nos has dado, y lo que no queremos ser es ser tibios, Señor. Señor, esta palabra que tú nos has dicho, queremos aplicarla a nuestras vidas y queremos dejar que dé fruto. Ayúdanos, Señor. Aparta de nosotros toda tibieza, Señor. Si nos estamos percibiendo como que ya estamos superados, como que ya somos ricos y que no tenemos necesidad de nada, por favor, vuelve a convencernos, Señor. Vuelve a revelarnos nuestra situación, y si tenemos que ver que somos pobres, desventurados, ciegos, Señor, ayúdanos a reconocerlo y a volvernos a ti.
Gracias, Señor, por tu palabra. Que tu palabra dé fruto en nuestras vidas. Bendice la vida y la familia de cada uno de los que estamos delante de ti. Y, Señor, que en este día podamos alegrarnos en tu bendición y que a lo largo de toda esta semana podamos poner en práctica tu palabra y dar fruto para tu honra y para tu gloria. Gracias te damos, Señor. Que sea bendito tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.